Largos días evidentemente ya invadió nuestras vidas. El coronavirus ha dejado expuesto, entre otros puntos, las enormes desigualdades sociales que nos atraviesan. Preguntamos si es tiempo de repensar nuestros sistemas. Allí el eje de nuestro trabajo hoy respecto a este tema. También es el Día Internacional de las Luchas Campesinas y en redes elegimos preguntarle cómo enfrentar la concentración y el usufructo de la tierra que hacen unos pocos en desmedro de todos. Entre otros puntos que hasta ahora resaltan en una agenda noticiosa, empezamos a abordar estos. La crisis provocada por la pandemia global del nuevo coronavirus ha dejado en evidencia la falta de protección social, el deterioro de los sistemas públicos de salud y la desigualdad, especialmente en los países inclinados a políticas neoliberales. De acuerdo a los recuentos de la Organización Mundial de la Salud y de la Universidad Johns Hopkins, la pandemia producida por el SARS-CoV-2 suma 2 millones de casos confirmados y se ha llevado más de 143.000 vidas humanas alrededor del mundo. Las proyecciones de los economistas apuntan a que muchas empresas inevitablemente irán a la bancarrota y subirá el desempleo en medio de una crisis catalogada como la peor desde la Gran Depresión de 1929. La baja en el precio de las materias primas como el petróleo, no solo por el efecto del COVID-19, sino por la guerra de precios entre los países que encabezan la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, está afectando las arcas de muchos países. Además, la recesión que está sacudiendo al mundo ha provocado históricas caídas de la bolsa y pánico en los inversores. Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, advirtió que más de la mitad de los 189 países miembros de la organización han solicitado asistencia financiera ante la emergencia. No es fácil encontrar un efecto positivo en medio de estas devastadoras consecuencias. Sin embargo, especialistas aseguran que esta crisis hará que el mundo se replantee nuevos modelos de desarrollo, donde el papel del sector público tendrá que ser mayor al que tenía en los últimos 30 años. Los analistas también esperan un mayor cuestionamiento al modelo de globalización, lo que puede impulsar cambios positivos en la manera en que trabajamos, compramos, viajamos y convivimos, sin contar las oportunidades que pueden surgir una vez pasada la tormenta. Esta mañana analizaremos en Agenda Abierta los distintos efectos que va dejando la pandemia de la COVID-19, además de las alternativas que se vislumbran para el mundo una vez culminada la emergencia de salud planetaria. Mercopres dice récord de desempleo en Estados Unidos. 22 millones solicitaron seguro de paro en marzo. Última semana se presentaron 5.250.000 solicitudes, elevando a casi 22 millones de personas la cantidad que pidieron acceso a la cobertura de desempleo. Solamente último mes. Datos que no tienen precedentes en la historia de la primera potencia mundial que ahora, por culpa de la pandemia, dice, rompe racha de casi una década de creación continua de trabajo. El cierre casi total de la economía ha parado de golpe justamente esta máquina en la primera potencia del planeta, que acumulaba hasta marzo 113 meses seguidos de crecimiento ininterrumpido de empleo. Pasó ahora a ser un espacio previo, ya en el pasado. PRR Mundo dice más de 4.000 muertos por COVID-19 en Latinoamérica, con más de 85.000 contagiados. Los países más afectados son Brasil, México y Ecuador en nuestra región. Es un balance que se da en base a datos oficiales. La cifra de casos positivos solo refleja una parte de la totalidad de los contagios por las políticas diferentes de cada uno de los países a la hora de hacer diagnósticos y mostrar esos datos a la prensa. Algunos solo lo hacen con aquellas personas que necesitan hospitalización. Además, Diario Aragón dice Reino Unido extiende confinamiento después del récord de muertes por coronavirus. El gobierno anunció que el confinamiento obligatorio se extenderá al menos 3 semanas más, después que hay 861 fallecimientos en las últimas 24 horas, un nuevo y triste récord diario. El titular de Exteriores dijo la prórroga del cerrojazo, como le llaman, estricto hasta el 7 de mayo es necesaria para evitar la propagación de la epidemia. Fíjense además aquí algunos datos que son importantes. Criterios establecidos por la OMS para levantar confinamiento
Hemos visto que ya algunos estados apelan por ir levantando cuarentena, justamente dando espacio primero a la economía con todos sus mecanismos y artilugios y luego pensando en la salud de sus habitantes. OMS ha pedido controlar la transmisión y esto implica revisar cadenas de contagio y transmisión comunitaria. Además de esto, también aparece la detección de nuevos casos. Justamente allí la importancia por estos días de testear, aislar, tratar todos los casos para evitar la expansión. Además tenemos que mencionar también lo siguiente. Tercero de los 6 criterios, hospitales y residencias, hay que bajar justamente riesgos de brotes en estos lugares. En el cuarto punto nos vamos a referir también, criterio, repito, establecido por la OMS, poner foco en los centros de trabajo para bajar justamente. Todo esto es para evitar la expansión de la epidemia, así de clarito. Luego también habla OMS con su máxima autoridad en el último comunicado de la importancia de precisar casos importados y para esto es fundamental la detección que se hace mediante test o procesos, algunos un poco más cortos, otros llevan un tiempo de espera a conocer los resultados. Caso, por ejemplo, Ecuador. Y luego la población consciente, las comunidades educadas, comprometidas y capacitadas, el rol que cada uno de nosotros de manera responsable ejerce en esta cuestión para evitar la propagación de la epidemia son temas resaltados por la OMS. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en el informe 2020 habla del recorte de los empleos a gran escala. Una palabra bastante, no quiero decir incluso estandarizada, sino una palabra usada de manera muy intencional para evitar justamente crear mayores alarmas de las que ya existen. Porque cuando nos dicen que el 6,7% de las horas de trabajo de las 8 habituales que tenemos se van a perder, ya sabemos que millones de trabajadores, 195 en el mundo, vamos a estar afectados. Fíjense además, OIT, esto ya lo hemos mostrado, OIT diferencia justamente la pérdida de puestos de trabajo de acuerdo al punto geográfico. Miren el porcentaje para Estados Árabes, para Europa y para Asia-Pacífico. Ninguno baja del 8%, todos están arriba del 6,5% y allí justamente el número en cuanto a millones de trabajadores que se perdería en cada región. También hay que señalar aquí que este informe OIT, que ha sido muy divulgado, habla justamente de estos espacios con actividades económicas como expuestos a subir riesgo justamente de contagio. Por eso está tan afectado el sector del turismo, porque hospedaje y restauración, manufactura, el comercio minorista, las actividades empresariales, los trabajos administrativos, son lugares señalados como expuestos al riesgo. Cuando vemos que gobernadores en Estados Unidos están rechazando un plan de reapertura en la economía, que es lo que quiere Trump, veamos a qué apelan. Jorge Gestoso ya nos cuenta más sobre esto. Muchas gracias. Marcela, a esta hora los gobernadores de los distintos estados del país continúan reaccionando ante el anuncio realizado anoche por el presidente Donald Trump de un plan en 3 fases para reabrir la economía, un plan que no es obligatorio y que, en definitiva, muy rápidamente, en 3 fases que las cuento en pinceladas muy gruesas. La primera habla de que se podría reabrir los gimnasios manteniendo una distancia razonable y también los tratamientos médicos como las cirugías. Una segunda fase en donde se habla entonces de que se pueda reabrir las escuelas. Y la tercera fase y la última fase es la que permite que en los sitios de trabajo se reanude la dotación de personal sin restricciones. Los gobernadores han reaccionado organizándose de manera como alianzas, en donde en el este de los Estados Unidos lo han hecho 7 estados, en el oeste han hecho, en la costa oeste, 3 estados y ahora en el centro del país otros 7 estados. Y son los estados los que están decidiendo
cuándo van a reanudar la actividad económica y bajo qué condiciones. La lectura que se publica ya en el Washington Post a raíz de lo que hizo el presidente Trump es, y usan la palabra, se escudó. Es decir, se trató de proteger con estos anuncios porque el tema clave aquí es las pruebas de quién tiene o no coronavirus. Y el gobierno federal, dirigido por el presidente Donald Trump, no ha proveído de ese material que es clave para saber entonces cuál es la situación exacta de esta pandemia. Y entonces el presidente Trump le pasa la responsabilidad a los estados y si la cosa no anda bien, ya él simplemente hizo estas recomendaciones, dio 180 grados de vuelta a la página. Al principio de la semana decía que él tenía el poder total y absoluto para ordenarle a los estados qué hacer. En el día de ayer sale diciendo de que son los estados los que tienen justamente ese poder y él está trabajando en forma conjunta con ellos. Pero lo que queda claro entonces es que, si bien dijo en la conferencia de prensa esta donde anunció estos planes, que algunos estados podrían comenzar mañana, los gobernadores e incluso el empresariado de cada uno de esos estados se niegan a comenzar entonces a reabrir la economía, a que se vuelva a juntar la gente ante el temor de un rebrote del coronavirus que podría ser todavía peor que el inicio de esta enfermedad. Entonces, Marcela. Gracias, Jorge. Me espera Denise Herrera. 15 días de luto nacional en Ecuador, 403 muertos es la cifra oficial que mantienen. Vamos a ver cómo se mueve justamente esa cifra de lado y lado según quien da la información. Denise, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola Marcela, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Agenda Abierta que se conecta a esta hora. Efectivamente, luego del anuncio que hacía ayer la autoridad encargada de la Fuerza de Tarea para la Emergencia, Jorge Walter, indicaba que solo en los primeros 15 días del mes de abril se levantaron 6.703 cadáveres solo en la provincia del Guayas. Comúnmente el número de personas que fallecen por mes en el Guayas son de 1.000. A la noche tuvo que hacer un pronunciamiento el presidente Lenín Moreno reconociendo esta cifra, pero además ha dictado también luto nacional por estas personas. Si bien algo que se le ha venido también criticando al presidente Lenín Moreno es la decisión que ha tomado de aislarse. Él ha justificado diciendo que es por ser una persona propensa a contaminarse o a contagiarse del nuevo coronavirus. Sin embargo, también antes de esa rueda de prensa virtual y antes de conocer estas cifras, particularmente en la provincia del Guayas, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, actualizaba la situación de la COVID-19 en el país. Ecuador registra hasta el momento 8.225 casos confirmados de contagio y 403 personas fallecidas. Sin duda, Marcela, son cifras completamente distintas que responden a distintas realidades. También recordemos que continúa habiendo denuncias de ciudadanos guayaquileños quienes han indicado que no recibieron ayuda gubernamental. Más aún, no tuvieron tampoco acceso a la salud. Y Marcela, ahora también muchas de las personas ya ni siquiera se acercan a los sectores o a los centros de salud justamente porque no reciben asistencia gubernamental ni ninguna ayuda para poder también atender a sus familiares. Se hablaba en un inicio de personas que inclusive no encontraban los propios cadáveres de sus seres queridos. Si bien Jorge Walter ha indicado que eso no está ocurriendo, vemos todavía denuncias de gente que dice, principalmente en Guayaquil, que eso continúa ocurriendo. Asimismo, ayer, Marcela, el presidente Lenín Moreno confirmaba ya que enviaba 2 proyectos nuevos económicos a la Asamblea Nacional. Parte de estas reformas económicas fueron fuertemente criticadas por el Pleno de la Asamblea frente a la comparecencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien intentó justificar todas esas decisiones. Inclusive se habla ya de un juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, por la decisión que tomó frente a esta pandemia, donde eligió priorizar el tema económico antes que el tema humanitario. Recordemos que Martínez pagó parte de la deuda de los bonos 2020. Él dijo que eso traería más inversión al país, sin embargo, hasta ahora no se conoce bien qué fechas tendrá. Ha hecho varios anuncios de ayuda del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, pero particularmente frente a lo que él decidió en un inicio no se conoce hasta el momento. Es la actualización que tengo, Marcela, hasta ahora. Quiero preguntarte también sobre esta frase
si no ayudan, no estorben, con la cual finalizaba su discurso Lenín Moreno, presidente de Ecuador, y apelaba a que justamente vía parlamentaria le den el respaldo a su proyecto de ley para hacer frente a esta situación. La cuestión es que en ese proyecto de ley, y en esto las redes sociales son súper amplias a esta hora con las devoluciones que le hacen a las palabras del presidente Moreno, la cuestión es que en este proyecto de ley, de nuevo, lo que hacen es sumarle más a las ganancias de las empresas que han levantado utilidades antes y en plena pandemia, y hablan de que el bono estipulado allí de $60 es muy menguo para la calidad y la cantidad de cuestiones que hay que resolver en plena crisis. Y no solo hablo de comida, de vacunas, de algún alimento, hablo también que en Ecuador, impuesto que no se paga, servicio básico que no se paga, servicio que es cortado, porque esta también es una realidad, Denise, y nos muestra justamente la crudeza en toda su dimensión. Denise. Así es, Marcela. Como se conoce, mucho del gobierno de Lenín Moreno en un inicio, la Asamblea casi durante estos 3 años estuvo muy de acuerdo con todas las medidas que se tomaron. Por eso ahora también el pronunciamiento del presidente Lenín Moreno. Ante la comparecencia del ministro Richard Martínez, antes de enviarse los proyectos económicos, hubo un fuerte cuestionamiento de todas las bancadas de los asambleístas frente a las decisiones que llevaban adelante. Una particular, el pago, parte del pago de la deuda, pero además también todos los anuncios de crear una cuenta conjunta, aludiendo que todos los servidores públicos no son capaces de poder administrar una cuenta conjunta, por lo cual rechazaban que esta cuenta sea dirigida por sectores privados, pero además también uno de los anuncios fue que esta cuenta conjunta sea creada con una contribución especial, no solo de los servidores públicos, sino también de los propios ecuatorianos, gente que gane desde $500 en adelante. Por eso se hacía el cuestionamiento, porque más aún no era claro en un inicio si todos los profesionales que están ahora en primera línea tendrán que contribuir. Ahora el proyecto dice que no, en los servidores que están en primera línea como médicos, también policías o las Fuerzas Armadas, no tienen que hacer ninguna contribución. El resto de servidores públicos sí, por lo cual se le criticaba mucho al ministro de Finanzas que le hacían justamente esta sugerencia de las ganancias de las empresas, de las familias más millonarias del país que podrían hacer una contribución. Inclusive el propio banquero Guillermo Lazo hacía un comentario respecto a esto, aludiendo que la gente que gana $1,000 no debería inclusive no hacer ninguna contribución, más aún cuando todos se ven afectados frente a esta pandemia, por lo cual el presidente Lenín Moreno hacía esta alegación diciendo que nadie le estorbe, prácticamente dirigiéndose a la Asamblea y diciendo que sus leyes deben pasar, por lo cual ahora el debate va a ser muy álgido, conociendo más aún que el peso y el apoyo en la Asamblea Nacional, el gobierno nacional, lo está perdiendo actualmente. Denise, ¿para qué alcanzan $1,000 en Ecuador? Así cortito, para entender y hacer rapidito el número. ¿Cuánto se paga, por ejemplo, un consumo promedio de una familia con 1 o 2 niños de consumo eléctrico, de electricidad? Como se conoce, aquí la empresa de luz y los servicios de medio ambiente básicos son algunos privados, por lo cual $1,000 claramente para una familia no alcanza. El salario básico de Ecuador borda los $400, un alquiler depende de la zona que cuesta alrededor de 300, 200, más la canasta básica que hay que sumarles, servicios adicionales, educación, porque hay que recordar que mucha de la gente en Ecuador elige también tener, por las críticas que se hace al sistema de educación, elige tener también educación privada, por lo cual claramente $1,000 no responde a la realidad de una familia, hablando de más de 4 personas. Muchas gracias. Allí tienen un contacto en vivo y en directo, con números claros, con números muy fáciles de comprender la realidad de lo que está pasando Ecuador hoy, la crisis humanitaria que vive Ecuador. Alejandro Álvarez Bejar es nuestro invitado, es doctor en sociología y es también economista, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, trabaja, investiga procesos de integración en nuestra América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a darle la bienvenida. Alejandro, buen día. Buen día, gracias, un gusto estar con ustedes otra vez. Muchas gracias. Quiero ir a mostrar, por favor, permíteme un segundo nada más, un portal de BBC.
Este portal de BBC justamente expone este número que mencionábamos de fallecidos solamente en Guayas. Aquí también BBC sitúa esa cifra en más de 6.000 personas, mientras que el presidente de la Nación, el presidente ecuatoriano, habla de más de 400. ¿Qué nos está pasando? Pregunto yo. Que desde los propios sistemas de salud tenemos estas diferencias y cómo es que se desnuda esta verdad al mundo. Alejandro, ¿qué punto de vista tienes sobre esto? Yo pienso que habría dos consideraciones que hay que tomar en cuenta. O hay un sistema de obtención de información sumamente deficiente, o hay dolo. Si hay dolo, entonces el problema es que las autoridades no tienen ninguna credibilidad, no quieren asumir la responsabilidad del tamaño del problema y están recurriendo a ocultar el saldo, que en casos como este que se ha mencionado es inocultable porque la gente está desesperada con el manejo de los cadáveres y los servicios tanto de hospitales como los servicios de inhumación están completamente rebasados. Esto quiere decir que hay un colapso del sistema de salud. Esto en prácticamente todo el mundo se debe a que los gobiernos neoliberales estuvieron aplicando políticas de restricción presupuestal sobre educación, salud e incluso sobre la seguridad social. En el caso del sector de salud, esto significó que llegamos a esta pandemia con un aparato de salud muy mermado, débil, defectuoso, con infraestructura muy pobre, sin médicos, sin enfermeras, sin medicamentos y la gente prácticamente en condiciones de deterioro económico muy severo. Pongamos el caso también de Estados Unidos. El sistema de alerta temprana de las pandemias fue desmantelado por el gobierno de Trump a principios del año. Entonces, ¿cómo podemos esperar que el sistema de salud reaccione correctamente detectando cuántos y dónde están ocurriendo los contagios? Esto es parte de una catástrofe que se quiere tapar a como dé lugar. Simplemente es inocultable, porque estamos viendo países con recursos muy limitados, pobres, como el caso de Ecuador, que no tiene ya ni siquiera su propia moneda, pero también estamos viendo el caso de economías ricas como Estados Unidos, en donde vemos que el manejo de la crisis ha sido verdaderamente desastroso, el manejo. Y entonces se ha perdido un tiempo precioso en reaccionar, y esto revela que en rigor no está la preocupación por la vida, la preocupación por la población en el centro. Han hecho predominar un criterio estrecho de ganancia, un criterio egoísta, y esto es lo que se está reflejando en cifras verdaderamente catastróficas. Yo creo que tenemos que extraer la señal correcta de que no puede vivir la humanidad, y digo la humanidad, no los ecuatorianos o los mexicanos o los norteamericanos, con sistemas de salud debilitados e incapaces de responder a una situación como esta, que hoy es extraordinaria, pero no va a ser única. Seguramente se habrá de repetir porque estamos en un nivel de interconexión planetaria que nos hace vulnerables a el despliegue de estas pandemias.
Y hablando de esa interconexión planetaria, quiero aludir también a la decisión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de echar a su ministro de Salud, algo que también vamos a mostrar ahora en pantalla, justamente como uno de los tantos medios de comunicación del mundo alude y suma información. En este caso, un portal español, como lo es el diario El País, muestra imágenes, la situación en Brasil y pone el titular, Alejandro, Bolsonaro destituye al ministro de Salud en plena pandemia. Como quien no coincide con la concepción de ese mandatario se queda afuera, también creo que es un punto de vista que tenemos que ponerle atención cuando vemos cómo se comportan los presidentes, los gabinetes, la clase política ante tamaña decisión que hay que tomar muy rápido a ritmo de coronavirus. Pues es una noticia particularmente mala, porque ya lo había intentado quitar y aparentemente intervenciones de sectores que le llamaron la atención sobre la gravedad de lo que estaba haciendo o lo que implicaría también consecuencias a futuro, porque está en plena efervescencia de la pandemia y quitar al ministro de Salud pues equivale a quitar un general que está al mando de las tropas que están en el combate frente a la enfermedad. Esto es delicadísimo. Yo quisiera llamar la atención sobre otro hecho que se ha repetido entre los sectores, digamos, neoliberales más duros, como el caso de Trump o como en el caso de Bolsonaro. Esta insistencia en que hay que seguir la actividad, la economía no puede parar, esto es una locura, esto no tiene ningún problema. Incluso han estado, en el caso de Bolsonaro, estuvo tratando de sabotear la entrada en vigor de un confinamiento colectivo en el caso de Sao Paulo. A mí me parece esto verdaderamente de una irresponsabilidad, y yo diría que pues es equivalente a un crimen de lesa humanidad, porque decirle a la gente que no hay ningún problema, que puede salir a la calle, cuando lo que está ocurriendo es la aceleración de los contagios, es absolutamente inaceptable. Esto se va, cuando pasa la pandemia, se va a cobrar, pero en este caso, el asunto de parar quitando al ministro de Salud porque no está de acuerdo con sus criterios, en el caso de Bolsonaro, es un disparo en su pie. Esto va a ser una cosa de implicaciones muy delicadas para un país tan importante como Brasil y que está enfrentando la pandemia con una enorme fuerza y ya con una población muy grande concentrada en grandes ciudades. Entonces ahí el fenómeno va a ser de una intensidad mucho mayor, como lo hemos visto en el caso de Nueva York. En el caso de México, es la Ciudad de México la que concentra el mayor número de casos por la densidad de población, pero hay sintonía entre la presidencia y el ministro de Salud, la jefa de gobierno de la capital, y se ve un esfuerzo creciente de convencer a la población de que el manejo de una pandemia pasa en primer lugar por la actitud que asumimos todos. Y esto significa que la coordinación tiene que ser muy fina entre gobernantes y ciudadanos. Y los métodos autoritarios, la irresponsabilidad, el hacer prevalecer el criterio de la ganancia, si en todas las condiciones es criticable, en estas puede decirse que es una conducta criminal.
Y hablando de planes Marshall, el acuerdo de Bretton Woods, hablando de dolo, hablando de acciones que luego seguramente van a generar aperturas de procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, tal como lo está planteando Alejandro, quiero mostrarle dos pronunciamientos, en este caso de autoridades en el plano diplomático. Uno, Cuba, con Bruno Rodríguez diciendo en Twitter, comunicando: el Departamento de Estado de Estados Unidos miente al insistir en exportaciones médicas inexistentes a causa de bloqueo. Ocultan hechos reales, manipulan donaciones privadas. Esto lo dice Bruno Rodríguez, denunciando el bloqueo se concibió para causar daños a los seres humanos. En la misma línea, el canciller venezolano Jorge Arreaza dice: la administración Trump sigue mintiendo sobre supuestas excepciones a las sanciones contra Venezuela. Los recursos del país están bloqueados, así de claro. La banca y los proveedores no trabajan con Venezuela por temor a sanciones. Los 11 senadores demócratas de Estados Unidos lo explican con claridad y suma información también allí en redes sociales. Se usan todas las vías justamente para que el mundo sepa lo que le cuesta, el dolor que lleva a los pueblos sancionados por Estados Unidos que continúen con esa acción. Quiero también, ya para finalizar, pedirle por favor su punto de vista sobre esto. Yo creo que la irracionalidad de estas sanciones económicas unilaterales, queriendo sacar ventaja política, tanto en el caso de Cuba como en el caso de Venezuela, por parte de Estados Unidos, cuando se presenta una pandemia como la que estamos viviendo, todas las operaciones de bloqueo, todas las operaciones guerreras, todos los conflictos deberían hacerse a un lado para enfrentar la crisis humanitaria con todos los recursos a la mano. Por supuesto que esto, que es muy criticable en condiciones normales, en esta emergencia sanitaria salta a la vista la locura que representan. Por eso están tratando de esconder y manipular la realidad sobre la vigencia de las sanciones, a pesar de la gravedad y de la excepcionalidad del momento que vivimos. Yo creo que es necesario insistir en todos los foros en que se requiere el apoyo humanitario para solventar los problemas de la crisis sanitaria y especialmente levantar todas las sanciones a los países que están hoy sufriendo, que no son solamente Cuba y Venezuela, porque también está el caso de Irán y está el caso de otros países que están siendo agredidos con medidas económicas que están buscando golpear a la población para que la población reaccione y tire a los gobiernos. Un gran abrazo, gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Buen día. Hemos preguntado en Twitter también. El coronavirus, hemos dicho, ha dejado expuesto, entre otros puntos, las enormes desigualdades sociales que nos atraviesan. Preguntamos si es tiempo de repensar justamente nuestros sistemas. En eso andamos. ¿Y ustedes coinciden? Sí, 94,3%. No, 4,1%. No sé, 1,6%. 565 participaciones. Gracias a todos. Pausita rápida. Vamos a tomar aire. Vale la pena. Arriba, lo que estamos haciendo. Quedarnos en casa, comprometernos implica también buscar un nuevo camino, aprender de la espera a gestionar de otra manera. Y si no, miren cómo resolvió esta Orquesta Típica Nacional para interpretar esta hermosa canción, todo un símbolo de la patria venezolana.
Durante la segunda conferencia de Vía Campesina en 1996, se instituyó el Día Mundial de la Lucha Campesina para honrar la muerte de 19 trabajadores sin tierra durante una masacre en El Dorado, Dos Carajas, en Brasil. Múltiples asociaciones, movimientos sociales y organizaciones en todo el mundo buscan mejorar las condiciones de vida y de trabajo de este sector. Los campesinos son responsables de producir el 80% de los alimentos que consumimos. Sin embargo, siguen enfrentando diversos problemas como la pobreza, la falta de acceso a la educación y capacitación, además de condiciones de vida inadecuadas, falta de servicios básicos y expropiación de tierras. En el marco de la pandemia del nuevo coronavirus, diversas organizaciones han abierto foros de debate online para abordar estos temas. La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina dichas organizaciones. Para esta importante fecha, el movimiento exige reformas estructurales de los sistemas agroalimentarios a nivel mundial y aseguran que la pandemia de la COVID-19 demuestra que este es el momento para hacerlas. En ese sentido, los estados deberían garantizar comida sana e impedir la escasez de alimentación para sus poblaciones, luchando contra toda práctica de especulación de los monopolios transnacionales, y para ello es imprescindible invertir en la agricultura y mantener vivos los mercados campesinos. Esta crisis sanitaria y económica nos demuestra una vez más la urgencia de un cambio profundo del sistema capitalista, disfuncional, insostenible e incompatible con la naturaleza y la vida, por lo que se hace indispensable garantizar los derechos campesinos recogidos en la declaración aprobada por la ONU en 2018. Hoy en Agenda Abierta analizaremos las exigencias y planteamientos de la lucha campesina ante la crisis desatada por la pandemia y alertada por los trabajadores del campo. Sobre esto, Telesur cuenta en su página web y también a través de redes sociales luchas campesinas que permanecen vigentes en América Latina. Latinoamérica se viste de temple y es que a través de la causa campesina muchos son los grupos que luchan día por establecer justamente y lograr que se cumplan sus derechos. Organizaciones como Vía Campesina promueve una campaña para hoy. Se llama Quédate en casa, no en silencio, para que a través de las redes sociales justamente se reafirme este compromiso por seguir luchando juntos por la soberanía alimentaria. Estar en casa cumpliendo cuarentena no implica estar calladito, implica poder seguir activos también, aprendiendo o usando otras herramientas. Deutsche Welle advierten peligro para líderes ambientales encarcelados. Un comunicado con motivo de la celebración o de la conmemoración Día Internacional de la Lucha Campesina muestra este viernes cómo la organización española Alianza por la Solidaridad recuerda que la criminalización de líderes ambientales es una constante en muchos países, como El Salvador, Colombia o Guatemala. Muchos de estos dirigentes terminaron encarcelados por la presión de las empresas, de las transnacionales, ante las autoridades judiciales. Allí entonces información, de este lado otros puntos también para conocer. Hemos dicho, organizaciones campesinas en varios países señalan que la actual crisis por coronavirus es oportunidad de esparcir semillas, preparar el terreno para otro modelo de sociedad y de sistema agroalimentario, y para eso, han dicho, necesitamos de alianzas que germinen. La solidaridad y el internacionalismo deben ser los valores motores de nuestra construcción. Para ello, manifiestan sus valores en la lucha internacional. Esta alianza campo-ciudad, productores consumidores, sectores vulnerables contra el bloqueo y la injerencia. Allí entonces ese puño arriba de lucha, Día Internacional de Lucha Campesina. Vamos a ver qué demandas tienen justamente los campesinos, qué le presentan como propuesta a los estados y a los gobiernos. El cobro real de impuestos a las élites y corporaciones transnacionales, contra la evasión, contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero. Allí es la primera propuesta, el no pago de las deudas externas y la reinversión de ese dinero en políticas públicas, salud, educación, trabajo, financiación para el campo, allí la prioridad justamente para desarrollar soberanía alimentaria. Rechazan la receta neoliberal del FMI y del Banco Mundial, que ha dominado el mundo y depredado recursos en África, en Asia, en nuestra América Latina. También demandan derechos no exclusivos e igualdad de acceso a los medicamentos para combatir el COVID-19.
Fíjense, piden decretar una renta básica universal como el derecho de todo agricultor. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto y seguimos haciéndolo? Porque hasta ahora esas acciones no aparecen. Brasil es un caso paradigmático en este momento. Me está esperando Ignacio Lemos justamente para ir a sumar información. Nacho, bienvenido. Saludos, Marcela, ¿cómo estás? Gracias. Día importantísimo, día importantísimo, 17 de abril. Es así, quiero ir justamente a contar, yo sé que en pocos minutos, pero llevar esta lucha que llevan campesinos en Brasil, ese Brasil tan denso demográficamente, tan rico y tan nutrido desde las luchas justamente que se hacen en ese terreno, en el del campesino, en el del agricultor, que día a día tiene que salir a sostener justamente su hogar con lo que le deja Bolsonaro en este momento. Sí, en principio resaltar, como mostraron en el informe, que el 17 de abril es el Día de las Luchas Campesinas a partir de la masacre del Dorado de los Carayás que ocurrió en Brasil con el asesinato de 19 campesinos sin tierra. El contexto desde el 1985, desde la redemocratización en Brasil hasta la actualidad es preocupante en relación a la violencia en el campo. Hay 1.500 al menos asesinatos de campesinos y líderes campesinos. Y por otro lado, solamente 100 han sido juzgados. Dicho esto, en cuanto a la violencia del campo, ahora con poco tiempo vamos a situarnos en el panorama que se vive en cuanto a la concentración de tierras y para entender por qué es importante esta distribución de las tierras. En este momento en Brasil, el 77% de las propiedades de la concentración de tierras está en manos del agronegocio. Este modelo de desarrollo que utiliza agrotóxicos, que tienen incidencia sobre la salud, inclusive sobre los sistemas inmunológicos en estos momentos en los que lo necesitamos tanto. Por otra parte, lleva a cabo una implantación de un modelo de monocultivos utilizando semillas transgénicas, también hacinamiento de animales en pequeños territorios y una padronización en cuanto a los valores genéticos de los animales. Tenemos animales hacinados en pequeños espacios con un mismo padrón genético. Conversamos con especialistas, esto muestra que cuando hay animales muy apretados en pequeños espacios con mismo valor genético, es más fácil la diseminación de enfermedades. Esto no me estoy hablando concretamente del coronavirus, sino de la proliferación de otros virus que están afectando al ser humano en este momento. Entonces, este modelo de desarrollo con modificación genética tiene incidencia sobre los virus en este momento en el planeta. Por otro lado, hay un avance exacerbado de la frontera agrícola en favor del agronegocio para este modelo que primero deforesta, luego implanta ganadería o monocultivos transgénicos con uso de agrotóxicos. El avance de la frontera agrícola también pone en contacto al ser humano con sectores salvajes, con animales salvajes, y eso también puede llevar el contacto con los virus. Entonces hay un modelo de desarrollo que necesita, como decías, ser cambiado de raíz en este momento. Continúa siendo el modelo imperante en el planeta de producción de commodities para favorecer a estas grandes multinacionales del agronegocio. Los campesinos sin tierra luchan para dar vuelta a ese modelo, para que haya una economía familiar con distribución de tierras y para que esta comida llegue a las personas. En este momento en Brasil también los sectores del agronegocio controlan la distribución, las góndolas en los supermercados. Para citar algunos ejemplos, el Movimiento Sin Tierra está realizando campañas en Pernambuco y en otros estados de distribución de alimentos y también elementos de higiene para la población de menores recursos para contener el avance del coronavirus. Pero, por ejemplo, en el sur de Brasil están produciendo alcohol para que llegue a las familias para realizar higiene y no tienen camiones para llevarlos hasta las viviendas o para llevarlos hasta las ciudades. Entonces están pidiendo apoyo gubernamental para poder implementar estos sistemas de distribución de los alimentos que son producidos por los asentamientos de la reforma agraria. Este es el contexto, entonces, para entender, como bien decían, el valor estructural de este momento para dar vuelta al paradigma de consumo, también de producción, tener conciencia sobre de dónde vienen nuestros alimentos y cuál es la necesidad de cambiar este paradigma en este 17 de abril, Día de las Luchas Campesinas. Muchas gracias, Nacho. Me voy a suelo africano, vamos a aprovechar y lo digo con el corazón abierto, gracias a todos los que se vayan sumando en el camino. Telesur salen 50 señales dentro del continente africano, así que allí una gran fortaleza. Óscar Epelde es quien hace justamente desde Kenia hasta ahora una referencia acerca de la lucha campesina. Óscar, cuando quieras, gran abrazo, bienvenido.
Hola, buenos días. Los movimientos campesinos de África del Este articulan hoy sus declaraciones para influir en la política durante y después de la epidemia. Inciden en la necesidad de lograr planes que apoyen a los pequeños agricultores en sus esfuerzos por hacer evolucionar la agroecología y buscar la cooperación alimentaria y la solidaridad en las bases, y así también nuevas vías de vincularse con los consumidores. Ejemplo de creatividad, los kenianos ya han logrado aportar comida y jabón a un centenar de familias vulnerables previamente identificadas. El colectivo de jóvenes compra la comida en los caseríos, el jabón al colectivo de mujeres. Se trata de una experiencia como otras que se gestan durante la pandemia con vocación de proteger la tierra y la salud. Entre los desafíos, apropiarse de las semillas y los conocimientos acerca del cuidado de la fertilidad de la tierra. Las nuevas legislaciones ponen aún más trabas al banco de intercambio de semillas que por pura necesidad proponen los campesinos. El cambio climático pone en peligro su modo de vida y, aun permaneciendo en sus casas, no están callados, como dice su eslogan, y denuncian un modelo de desarrollo que destruye los equilibrios de la madre tierra. La metáfora más cruda, tal vez las nubes de langostas del desierto en el norte de Kenia. Ahí tienen una que grabé hace unos días y que, al igual que la pandemia de coronavirus, nos ofrece una imagen mítica de lo que está en juego en las decisiones que se tomen hoy. Devolvemos la conexión a Caracas. Gracias, Óscar. ¿Vieron la información? Todo lo que cuando uno abre la ventana al mundo se encuentra. En el Día Internacional de las Luchas Campesinas preguntamos en redes sociales cómo enfrentar la concentración, el usufructo de la tierra que hacen unos pocos en desmedro de todos. Y ustedes responden: mayor presencia del Estado, 41,1%. Nuevo rumbo ecosocial, 45%. Ya es tarde, dice un 10,5%, y no sé, plantea un 3,3%. Más de 200 votos, esperamos que también se mueva este tema con el correr del día, un tema trascendental, súper importante para que entre todos debatamos, conozcamos un poco más de información, a lo mejor por primera vez vamos a sumar información. Esta información la teníamos lista mientras nuestro corresponsal desde Brasil nos comentaba qué es lo que pasa en ese país a raíz de la conmemoración de hoy. Fíjense, el Partido de los Trabajadores ya se ha pronunciado exigiendo la destitución del presidente del Banco Central, quien prioriza, dicen, las finanzas por encima de la vida de la población. La presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, aseguró que esa decisión es grave y que refleja el pensamiento de todo el gobierno de Jair Bolsonaro. Por eso es que hacen justamente esa exigencia. Las reacciones se producen después de que el titular del Banco Central, Roberto Campos Neto, insistiera en que reducir las pérdidas humanas por COVID-19 es peor para la economía del país, y cuestionó que el gobierno siga restando importancia a la pandemia en un país que ya alcanza los más de 28.000 casos positivos y los más de 1.000 muertos. Lula da Silva también cuestionó la postura del gobierno, que se apresura a rescatar a los banqueros y promueve una lenta distribución de ayuda social de solo $120 a los trabajadores autónomos. Vamos a agregar una información económica sobre el rumbo de China. Hemos visto que Wuhan se empieza a mover poco a poco. La inversión foránea, que es un dato muy importante para medir, también ya está justamente reflejando que hay un crecimiento interanual primer trimestre de este año. Son datos del Ministerio de Comercio chino. Ese indicador aumentó 15,5% interanual primeros 3 meses del año. China no ha registrado ni registrará retirada a gran escala de la inversión extranjera, a pesar del impacto del coronavirus. Sin duda, consideran expertos una gran noticia. Hay distintas empresas que siguen apostando justamente a reabrir en China sus establecimientos comerciales, y estoy dando algunos de los nombres, como Lawson, por ejemplo, que es una cadena de conveniencia japonesa, un centro comercial emblemático en la zona de libre comercio de Shanghái, los planes de Sam's Club, que es una tienda que pertenece a
Walmart, la estadounidense. Así entonces se van moviendo las informaciones respecto a la reactivación del motor económico en China. Iba a decir modelo, no, motor. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Administración de Pequeños Negocios anunció ayer que llegaron ya al límite de préstamos para el programa de gobierno a las pequeñas empresas. Por lo tanto, si las pymes no van a tener crédito, se ve todavía más difícil justamente lo que va a pasar a corto y a largo plazo. Ya se han aprobado casi 2 millones en préstamos y ahora, con la decisión de no darlos más, van a procesar solamente los recibidos. Estados Unidos además tiene un récord de 22 millones de desempleados. Se necesitan más fondos y aparecen justamente los mecanismos gubernamentales e inclusive la rapiña que Estados Unidos hace sobre gobiernos extranjeros porque necesitan fondos para hacer frente justamente a esta pandemia. Para este momento político en nuestros pueblos, vamos a plantear también este tema a debatir. Este viernes 17 de abril se conmemora el Día de la Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR, mecanismo de unidad e integración política, social y económica de los pueblos de Sudamérica. La fecha se conmemora en alusión a la primera cumbre energética realizada el 17 de abril de 2017 en Venezuela. Sin embargo, el organismo se ha visto debilitado por la desarticulación de la mayoría de sus miembros, presididos por gobiernos de índole neoliberal. En ese sentido, en 2019, gobiernos con modelos capitalistas de la región, tutelados por Washington, establecieron el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, organismo que no responde a la emergencia ni a la crisis sanitaria impuesta por la pandemia del COVID-19 en el continente suramericano. Este viernes, en Agenda Abierta, analizaremos la repercusión negativa que ha tenido el bloque regional en el marco de la crisis sanitaria que aqueja a la región. Fíjese lo que decimos en nuestro portal web. UNASUR, atacada por la derecha, celebra su día. Un organismo que sufre una serie de ataques por parte de gobiernos derechistas de la región y de Estados Unidos, lo que ha resultado en un debilitamiento del foro político como tal. Abril del 2018 presentaron su baja temporal e indefinida a Argentina, una situación que luego se revirtió con el triunfo y la asunción presidencial de Alberto Fernández. Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú también tomaron idéntica decisión que Macri. Ecuador y el gobierno de facto que tomó el poder en Bolivia tras el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre pasado, todos ellos han asumido esta postura que propone el Consejo de Salud de UNASUR, por ejemplo, en este momento, un plan estratégico, una estrategia, valga la repetición, que implica desarrollar un trabajo conjunto para enfrentar la epidemia, implementar vacunas contra la gripe H1N1, que la están implementando algunos de estos estados que otrora compusieron UNASUR, pero por separado. Imagínense la fuerza que tenía la idea o la propuesta de trabajar todos juntos. Por eso hablan de articular ya, rumbo al periodo 2010-2015, este plan de enfermedades para este periodo. Digo, replicar en los próximos años el plan planteado para ese periodo. Juan Carlos Bartolota está en Buenos Aires, me está esperando, y desde allí Evo Morales, el 14 de abril, Juan hablaba, UNASUR habría sido ahora muy importante para adoptar medidas conjuntas entre nuestros países y enfrentar este COVID-19 con un fondo común. Comprar equipos de bioseguridad, insumos, medicamentos. Creo que es más que importante hoy hablar justamente de esos pasos que se podrían haber dado desde este espacio de trabajo. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días. Efectivamente, y además a esto sumarle el tema de las deudas externas de los países latinoamericanos, un tema en debate hoy que se propuso ayer por parte de la Argentina, el no pago de esa deuda en manos de capitales extranjeros por 3 años y que habría tenido mucha más fuerza si los países enrolados en esta UNASUR, con ya las posiciones que había tenido anteriormente, hoy estuvieran en vigencia
y estos gobiernos, digamos, neoliberales no hubiera llegado al poder desarmando la UNASUR y desarmando el poder político que tenía justamente esta institución, que participó en los acuerdos de paz entre Venezuela y Colombia, que también actuó en el golpe de Estado que se le hizo al expresidente Lugo, en la situación que se produjo en Honduras, bueno, en diversos escenarios complejos de la vida política latinoamericana, y que hoy ante la COVID-19 también podría haber actuado en políticas de salud necesarias para unificar esfuerzos justamente y unificar también valores en cuanto a la economía que se necesita para afrontar esta pandemia del coronavirus. Me tocó a mí personalmente, agradezco este recuerdo porque me tocó personalmente cubrir, decía, en la cumbre nuclear de Washington en el año 2010, la confirmación de que Néstor Kirchner iba a ser el primer secretario general de la UNASUR. Allí fue donde se terminó de acercar posiciones entre los países miembros de esta UNASUR. Había reticencia, recordarás Marcela, por parte de Uruguay a esa presidencia o esa secretaría general de Néstor Kirchner, que terminó de solucionarse con la intervención del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y a mí me tocó, como te decía, dar la primicia para mi país en ese momento, trabajando para la televisión pública de la República Argentina. Así que el recuerdo, por supuesto, de esta UNASUR que sería tan necesaria en estos momentos de pandemia en todo el mundo. Muchas gracias, Juan. Así vamos a ir despidiendo la semana, vamos trasandando justamente nuestra agenda abierta, lo hacemos con el compromiso de este equipo que siempre le pone mucha voluntad, mucho esfuerzo, risa, a pesar de todo, y una convicción de que vamos a salir adelante. A todos les agradezco mucho, a cada uno de los que formamos este equipo. Queremos finalizar esta semana con este pensamiento tan bonito del Gabo. Gabo histórico, Gabo de siempre. La distancia no es un problema. El problema somos los humanos, que no sabemos amar sin tocar, sin ver o sin escuchar.